Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho de Familia, que dirige el doctor Marcos Córdoba, contamos con los doctores Liliana Moreda, Ángeles Martínez, Luciana Martí y Fernando Millán, que nos hablarán en el módulo 2 de actualización de jurisprudencia en temas de familia. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a esta amable forma de pensar el derecho todos juntos y empezar a reflexionar sobre los distintos temas que hemos atravesado en la pandemia con el COVID-19 y a otros nuevos temas del derecho de familia que siempre es mutable, como el orden público, y que debe ir adaptándose a las necesidades de la sociedad que nos toca atravesar. El derecho de familia en sí mismo siempre ha sido muy dinámico, pero en este momento, tanto los que ejercemos la profesión, como la doctrina, como la legislación y la jurisprudencia, han tenido que flexibilizar y hemos tenido que flexibilizar nuestro proceder, nuestras normas y nuestro procedimiento sobre todo. Yo voy a hacer una breve reseña de un fallo que me pareció muy interesante compartirlo con ustedes sobre los alimentos extraordinarios o una cuota extraordinaria fijada en la época del COVID-19. ¿Por qué me pareció interesante? Primero porque no está legislado en el código, especialmente ni está definida, ¿no? la cuota extraordinaria, aunque nosotros en los juicios a veces cuando hay cuotas atrasadas o hay situaciones especiales, agregamos una cuota extraordinaria, que al decir del doctor Gustavo Bosser, dice, las que pueden ser definidas como aquellas que derivan de necesidades que no fueron previstas en el momento de establecerse el monto de la cuota ordinaria. Esto sucede porque al ser sobrevinientes no pueden ser cubiertas con lo fijado para atender las necesidades ordinarias del alimentado. En este caso, Bosser lo define en el régimen jurídico de los alimentos, y la jueza de familia del Tigre, la doctora Veloso, que también es integrante de la cátedra de familia de la UAI, compañera de cátedra, ella va a desmenuzar este planteo muy interesante porque además le va a agregar todos los principios que el código introduce, los nuevos paradigmas, a esta situación en la cual todos nos vimos sorprendidos, y especialmente los niños, que han sufrido mucho, sobre todo al principio de la pandemia, con el tema del régimen comunicacional. Esto trata es del marzo del 2020 y la sentencia es del 30 de junio del 2020. Fíjense, ¿no?, la rapidez con la que se resuelve dada la situación. Por eso digo, son nuevas perspectivas para nosotros lo que hacemos familia, que a veces estamos acostumbrados a otros tiempos. En este caso, la señora, la vamos a llamar M, era una editora, o sea que trabajaba en forma autónoma, independiente, tenía con el otro progenitor, que estaban separados, un niño de 5 años. Cuando sucede el tema de la pandemia, la SASPO, en el primer decreto,
el DNU 297 del 2020, prohíben toda circulación. Y ahí es donde también se producen muchos conflictos de este tipo. ¿Por qué? Porque el niño queda donde estaba en ese momento, que bueno, en este caso era su residencia habitual, pero tenía un régimen de visitas, un régimen comunicacional con el otro progenitor. Al salir esta reglamentación, por 40 y pico de días, solamente estuvo con la madre viviendo. Entonces, la señora se vio impedida de ingresar salario porque era autónoma y no podía trabajar, y no así el progenitor. Y el niño a estar todo el tiempo con la mamá. Cuando ella plantea y pide como cuota extraordinaria por la mayor cantidad de gastos que tiene con el niño, pide 25.000 pesos. Entonces, la otra parte, cuando se le da traslado, la asesora de menores no se opone al planteamiento, cuando se le da la vista. La otra parte se opone y sus argumentos son considerados por la magistrada un poco desadecuados a la necesidad, a la solidaridad familiar y a todo lo que la doctrina está en este momento sosteniendo como un principio de comunicación previa entre las partes antes de judicializar, sobre todo cuando hay un niño en el medio. La señora habla con él antes de plantearlo, pero él confronta, rechaza y no veo otro camino que plantear esta cuestión. Esto también me enorgullece con el colega que lo ha planteado, porque muchas veces yo creo que la cuestión, y los que somos profesores se lo decimos a los alumnos, es atreverse a plantear cosas que no están totalmente legisladas, pero que a la medida que se van planteando, tanto la doctrina lo apoya como la jurisprudencia en muchísimos casos. Entonces, hay dos cuestiones acá. Las cuestiones formales, que son las analizadas por lo que esgrime la otra parte, y las cuestiones de fondo. Respecto a las cuestiones formales, la otra parte se opone y dice que en realidad la señora no ha presentado los tickets de gastos y tampoco justifica los 25.000 pesos. La jueza en este caso es muy clara y dice que en realidad esas son cuestiones totalmente formales, pero que el código nuevo, y voy a leer dos artículos, da un principio de igualdad entre las partes, por un lado, respecto a la responsabilidad parental, por ejemplo, en el 658, donde dice, ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos, y conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. Ahí está poniendo en un nivel de igualdad la responsabilidad asumida por ambos, cuestión que en este caso la asume durante estos 45 días solamente una. Y agrega el principio de perspectiva de género, ¿no? Dice, esta perspectiva de género la debo tener en cuenta, dice, porque la ha reconocido en forma expresa el Código Civil y Comercial, dándole un valor económico a las tareas cotidianas que realiza el progenitor que asume el cuidado personal. Entonces, leemos en el 660, donde dice, las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. Esto que es nuevo en nuestro código, es introducido por
por los nuevos paradigmas, lo tiene muy en cuenta la doctora diciendo, esto de los tickets es una cuestión formal que no hace a la esencia, si vamos a la lógica pura de que un niño no solo es comida, ¿no? Un niño es atención, es dedicación, es estar al lado mientras hace el Zoom con la maestra. Ahí me dice que sí, Fernando Villar, que debe tener niños pequeños. Es todo este tiempo que se le dedica al niño que por primera vez es valorado en nuestra legislación. El valor de la mujer o del hombre o de quien sea que le dedique este mayor tiempo a cuidar al niño. Entonces, la pandemia del COVID-19 limita muchas cuestiones, ya sea con la educación, ya sea con el transporte, y hay que resaltar qué principios va a haber que tener en cuenta para poder soslayar esta cuestión. La doctrina también acompaña, ya que en tiempos de crisis muchos de nuestros colegas han escrito, por ejemplo, quería resaltar un artículo de la doctora Úrsula Basset, de alimentos y COVID-19, que dice que como una buena práctica, y especialmente en contextos de crisis, lo ideal es que las partes, que es lo que siempre hacemos los abogados, sobre todo los que también somos mediadores, primero se pongan en contacto entre ellas para saber por qué se produce esta situación de conflicto, esta situación de necesidad. Y en su caso saber cómo cada parte se ve afectada en la pandemia para luego arribar a un arreglo, ya sea entre ellos o, como en este caso, llegar a la justicia, porque el señor no muestra ningún tipo de empatía en resolver esta situación. A veces también los roles del abogado de parte hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en el fuero de familia. ¿Por qué? El abogado de parte debe tratar de acompañar el proceso del cliente y tratar de que éste pueda comunicarse con la otra parte, y si no hacerlo a través de él, con el otro abogado, pero sin entrar en esa conflictividad típica de los abogados, y en la cual muchos de nosotros, los más antiguos, hemos sido educados en el litigio. Porque en familia lo más importante, y en lo que hace hincapié este código respecto a los derechos y deberes de los padres respecto de los hijos, en realidad lo que hace más son deberes de los padres y derechos de los hijos. Acá hay una imposición muy importante respecto del sujeto que es más vulnerable, en este caso el niño. Entonces, acá hay un desbalanceo, en este caso, entre el padre que no dice que no puede, no dice que a él también le han mermado los ingresos, y tampoco ataca el hecho que la mujer dice que ella no recibe alimentos, no recibe ningún salario, no está trabajando. Entonces, ahí son dos cuestiones que la jueza toma y dice, este señor, que como la señora dice, está en muy buena posición, no aduce no poder, no aduce que él no cobre en este momento tampoco, como podría haber sido el caso. Por ejemplo, entre dos abogados, al principio los que somos autónomos no tenemos ninguna dependencia laboral, no teníamos ingresos. Bueno, en este caso hubiera sido un planteamiento diferente. En este no pasa eso. Entonces, es más importante el principio de solidaridad, el principio de igualdad de las partes respecto a la responsabilidad y la comunicación entre ellos. Bueno, y por tercer punto, en este fallo interesante, la jueza trae
la perspectiva de género. Dice, yo no puedo dejar pasar por alto el artículo 660 de la perspectiva de género, ya que dice es un compromiso del Estado, yo como magistrada, obligada por las distintas normas también internacionales, a desnaturalizar y visibilizar las diferencias de género para promover transformaciones y equidad. Entonces, esto ella lo trae también dentro de la sentencia, me pareció muy interesante, y sobre todo cuando el padre en una de las propuestas dice, bueno, yo no estoy dispuesto a pasar dinero, pero estoy dispuesto a tener al niño después 40 días. Entonces la jueza dice, no, usted está planteando cuestiones que ya se están ventilando en otros incidentes de comunicación y demás. En este caso, usted le está agregando al niño una situación más conflictiva, estar lejos de su madre 40 días, como estuvo lejos de su padre 40 días, cuando en realidad el niño tiene el lugar de su centro de vida con la madre, se lleva muy bien con ella, y usted le está agregando, no está pensando en el niño, usted está pensando en los conflictos que tiene con el otro adulto. Y ahí le llama la atención, cosa que me parece muy rescatable también de nuestros jueces actuales. En realidad, en este momento, coexisten algunos estereotipos viejos y nuevas maneras de ser, nuevas maneras de ver lo que está sucediendo entre mujer y varón, o sea, entre estas dos situaciones que antes eran desiguales, que antes no se valoraba el trabajo de la casa, que antes no existía la compensación económica a esa mujer que se dedicó al marido y a los hijos. Todas estas cuestiones nuevas debemos traerlas y debemos plantearlas, nos debemos atrever los abogados a abrir camino, porque esto es lo único que le da posibilidad a los jueces a poder abrir jurisprudencia diferente. Otra propuesta por parte de la madre es que, bueno, que ella, si bien ha intentado otras formas de comunicarse, el padre nunca nunca se ha dispuesto a esto. Entonces, rescatamos el principio de igualdad entre las partes, rescatamos la perspectiva de género, rescatamos la solidaridad familiar, y todas estas cuestiones hacen que la jueza desestime la contestación, acepte en parte este planteo, baje el monto, lo baja a 15.000 pesos, pero sí entiende que esta cuestión no legislada es una cuestión de lógica, es una cuestión que todos deberíamos plantearnos primero en una forma más bien solidaria y luego, si no podemos con eso, en una forma judicial. Me parece una magnífica forma de desnaturalizar las diferencias y todas estas cuestiones que venimos acarreando con el tema de los alimentos y de flexibilizar las normas para que esto pueda notificarse de distintas maneras, o por carta documento, o por WhatsApp, o por mail, o por cédula, pero con toda esta cuestión diferente que nos toca vivir y que los abogados tenemos un rol muy importante en acompañar a los clientes a poder afrontarlos. Bueno, respecto al fallo de alimentos de la doctora Veloso, lo termino allí, podríamos hablar mucho más, pero bueno, tanto la doctrina como la jurisprudencia nos están apoyando. Voy a hacer apenas un pequeño, porque nos dieron 20 minutos, ya llevo 22,
apenas eh, una pequeña introducción en un fallo muy interesante que seguramente vamos a desarrollar en otras charlas, que tiene que ver con la multiparentalidad. La multiparentalidad que está en este momento, digamos, no legislada en nuestro código, ya que el principio rector es la biparentalidad. Pero hay un fallo tenemos muchos fallos de la provincia de Buenos Aires, de Neuquén, de Córdoba, pero voy a hacer una pequeña mención a un fallo que sorprendió a toda la comunidad académica, que es de la localidad de Monteros, de Tucumán, por la forma en que el niño es escuchado y se pone en la sentencia las palabras que el niño le dice a la juez. La niña le dice, yo no quiero elegir entre dos papás. Ella estaba adoptada, tenía su padre jurídico y además tenía su padre biológico con el cual seguía teniendo una relación. Entonces el padre biológico pide que lleve su apellido y un lugar en esta parentalidad que ya ejercía y que no tenía ningún problema tampoco con la pareja adoptiva. Y cuando se la cita a la niña en el derecho del niño a ser oído, la nena dice, yo quiero a mis dos papás, quiero a mi papá R y quiero a mi papá J. No quiero elegir entre los dos, yo quiero seguir teniéndolos a los dos, quiero seguir teniendo trato, quiero seguir viéndolos. Entonces la jueza, en contra de lo que dice nuestro código, y aludiendo a un principio que después va a ser desarrollado por un colega mío con el cual tenemos mucha similitud en nuestros pensamientos, el doctor Millán, habla de la socioafectividad. La socioafectividad y su incidencia jurídica a la luz del principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes. O sea, hasta qué punto lo afectivo y sus proyecciones sociales pueden ser fuentes generadoras de efectos jurídicos y asumirlas como un nuevo principio dentro de las relaciones familiares. O sea, la socioafectividad, el interés superior del niño y la perspectiva de género. Entonces, ya le vamos a dedicar otra mesa de debate a este tema que va a ser muy interesante porque entra la ética, entran las TRA, entra la subrogación de vientre, ya que la mayoría, este caso era una pareja heterosexual, pero en muchos casos hay una pareja de mujeres con un amigo gay o un amigo que también quiere asumir su rol de padre y da su material genético masculino y quiere ser papá también y quiere estar anotado, y de hecho ya hay casos, que ya los vamos a nombrar en otra charla, muy interesantes, donde el juzgado le ordena al registro civil, que muchas veces, obviamente, siguiendo la norma y la ley, no los anota, y luego la sentencia así lo hace. Así que llamo a mis queridos nobles colegas a atreverse, a estudiar como hacemos todos en voz alta en esta tarde de pensamiento jurídico que nos nutre a todos. Y muchas gracias al colegio, al doctor Marcos Córdoba, Adriana Guglielmino, que siempre está ahí aportando y sosteniendo, y bueno, y a todos los presentes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Un gusto siempre escuchar a la colega. Y a mí me tocó, en realidad quería pensar, es un tema que vengo reflexionando mucho, y he elegido fallos para contar, para que podamos seguir pensando
pareciera que lo hubiéramos preparado, Liliana, porque me dejaste la punta abierta a los temas que voy a tocar yo, que tiene que ver con, bueno, la voluntad procreacional y todo el tema de crioconservación. Yo he elegido fallos, uno es el de la Sala J, que calculo que lo habrán leído, un fallo muy interesante en donde llega a la segunda instancia, porque en primera instancia una mujer separada de su pareja pide autorización para poder implantarse los 3 embriones que habían quedado de material genético que no se había utilizado. Y le pide la autorización al juez de primera instancia. El demandado, en este caso su expareja, lo que manifiesta es: yo ya manifesté cuando nos separamos con una carta documento a la clínica que no quería que se utilizara ese embrión crioconservado, con lo cual no lo autorizaba, y el juzgado de primera instancia le dijo que no. Llega con esto a la Cámara, y acá en la Cámara la actora lo que va a manifestar es, bueno, hay un derecho a la vida de los embriones, cita el artículo 19, el 57, relata su derecho a la maternidad, su derecho a formar una familia, analiza el tema de su edad, dice: teniendo la edad que tengo ahora, no podría, me dificultaría mucho poder quedar embarazada, pero tengo estos embriones crioconservados, podría hacerlo, y si hoy quisiera utilizar nuevos embriones, no podría porque padece una enfermedad. Y plantea que a ella le parecería que no que cuestiona esto de que porque una decisión de una de las partes limitaría su intención, su voluntad de ser mamá. Bueno, la Cámara lo que va a hacer es analizar este consentimiento que dieron, en donde en ese contrato que firman, lo transcribe, muy interesante, en donde lo que habla dice, bueno, quedó muy claro cuando se expresó que se decía que no solo hay que dar el consentimiento cuando le sacan los gametos, cuando se va a hacer todo el procedimiento de fertilización, sino también cuando, cuando hay que implantarlo. La actora le remarca: ojo usted cuando analiza, porque usted analiza sin mirar la mirada pro homine, esta mirada extensiva de los derechos y esta mirada amplia de los derechos. La Cámara resalta 2 partes del consentimiento que dan en este contrato interesante y dice: hay 2 momentos que podríamos hablar de consentimiento. Uno, el consentimiento que da cuando usted autoriza que le retiren los embriones y empezar este procedimiento, y otro que es cuando está destinado a habilitar la utilización de los embriones. Obviamente analiza en detalle el artículo 560, ¿no?, que establece el centro de salud interviniente que debe recabar, que es una obligación del centro de salud, pedir el consentimiento libre, previo e informado, y que este consentimiento debe renovarse cada vez que se utilicen los embriones y los gametos. Y analiza también la Cámara la voluntad procreacional, el 562, ¿no? Este tema de que los nacidos por técnicas de salud reproductiva asistida van a ser hijos de quien los dio a luz y del hombre o de la mujer que han prestado su consentimiento previo e informado y libre, en los términos del 560 y 561, dice, sin importar, con independencia de quién haya aportado los gametos. La Cámara confirma, no autorizando a la señora a implantarse, dice: tenemos que tener presente que la voluntad procreacional es el eje a partir del cual quedaría determinada la filiación, desplazando el dato genético como fuente de derecho filial. La Cámara también hace mención, la actora lo que dice es: tengan en cuenta una mirada de género. No puedo ahora sacarme embriones y no puedo sacarme óvulos para que sean fertilizados y tener nuevos embriones por mi problema de salud. Y la Cámara acá dice: yo considero esta situación, pero tengo que estar a lo que dice la ley, y acá hay una igualdad que establece la ley. Y hace mucho hincapié, y lo resalta en el fallo: tenga en cuenta que el aquí demandado manifestó su voluntad, su no consentimiento en forma expresa por una carta documento que remitió a la clínica, donde expresamente no autorizaba al uso de los embriones conservados en determinada empresa. Con lo cual confirma el fallo. Y yo acá no voy a dar conclusiones, solo voy a dejar una pregunta, porque quiero contarles rapidito otro fallo, que es: ¿qué pasa con la voluntad procreacional de esta señora?
¿Qué pasa con los embriones crioconservados? ¿Sí? ¿Qué pasa con todo aquello que no tenemos regulado o que no está previsto? ¿Cuánta colisión o cuánta contradicción que se nos van generando en fallos, en distintos fallos? Y quería contarles este otro, que este sí lo habrán escuchado, es un fallo que me pareció súper interesante, lo recomiendo en lectura en extenso por todo el análisis que hace normativa nacional e internacional, que es el que dicta la Cámara, la Sala G, atacando un fallo del juzgado 85. ¿Qué pasa en primera instancia? Un matrimonio solicita al juez la autorización para interrumpir la crioconservación de los dos embriones no implantados y rescindir el contrato. Si el matrimonio en conjunto va a la justicia y dice, no queremos continuar con esto. ¿Y qué exponen? Dicen, nosotros teníamos intención de ser padres en el 2015 y por eso hicimos los tratamientos de reproducción asistida necesarios. Dice, hoy no tenemos esta voluntad procreacional que tendríamos que tener para tener hijos, por lo cual venimos a pedir que se ponga fin a la crioconservación de los embriones restantes. Ya habían utilizado algunos, pero se habían fertilizado muchos, ¿no? Y pide que además se rescinda el contrato con esta empresa, que no tenían ni voluntad ni de donar los embriones, ni de dejarlos para fines de investigación. ¿Qué hace el juez de primera instancia, el del 85? Que dice, mire, no era necesario que usted venga a pedirme autorización, lo que usted me está planteando se asimila al caso de la situación de los progenitores que deben decidir si retiran o no las medidas de soporte vital a un hijo que está sometido a una cuestión de salud terminable, que es irreversible, con lo cual, como representantes legales, ustedes están plenamente facultados para disponer el cese de la crioconservación de los embriones en los que participaron, al no existir, dice el fallo de primera instancia, norma legal que lo impida. Y dice, al pedido de autorización que me vienen a formular con relación al contrato con la clínica, tampoco tengo que decir nada, porque ustedes lo pueden extinguir en forma bilateral o unilateral, y le cita el 1078. Acá, ¿quién apela? Apela la defensora de menores. Apela y va a la Cámara. La Cámara va a revocar este fallo de primera instancia y lo va a hacer con estos argumentos. Va a decir, bueno, primero, a ver, dice, los embriones se encuentran en una situación, ¿no? El fallo de primera instancia hablaba de que estaría en una situación de enfermedad irreversible, incurable. Esto es un error, dice la Cámara. No es el caso. Lo que estamos acá, dice la Cámara, es en un caso de vida inicial, ¿sí? Con lo cual, dice, en caso de negativa o imposibilidad de los presentantes, ¿sí?, podría ser continuada ya sea a través de la adopción prenatal o la dación de los embriones o la entrega con fines reproductivos, que constituye una de las previsiones del consentimiento que podrían dar. La Cámara analiza también el fallo de primera instancia y dice, los peticionantes nada dijeron cuando el juez de primera instancia, cuando habla de embrión, no dice embrión, dice persona que no fue aún implantada, asistido, hijo, y hasta hace mención de derechos personalísimos. Entonces, habría, dice la Cámara, importantes fundamentos para considerar que estos embriones no implantados cuentan con la protección que se le debe a todo ser humano. Y la Cámara se va a detener a analizar, bueno, todo el ordenamiento jurídico nuestro, de la vida, cuando comienza, que comienza desde la concepción, analiza el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, menciona la ley que ratificó la Convención de los Derechos del Niño, cita fallos de la Corte, donde habla de persona por nacer, como una especie jurídica del género de persona, analiza el artículo 19 en el cual se detiene, dice, el artículo 19 habla del comienzo de la existencia y no diferencia la condición entre embrión implantado o no. Solo menciona concepción. Entonces, la Cámara plantea esta sala, habría que recordar la máxima que indica que donde la ley no distingue, no debería serlo quien interpreta, porque si el legislador hubiera querido hacer esta distinción, lo hubiera escrito en la ley. El fiscal de Cámara hace un análisis no jurídico, hace un análisis jurídico, pero yo me quedé con una frase que me parecía interesante para, en estos temas lo jurídico es importante, pero hay que poner también otras consideraciones que se ponen en juego. Dice, supongamos, dice, que acá el embrión nunca se lograra implantar en el útero, con lo cual no podría desarrollarse,
por lo cual no recibiría los nutrientes necesarios, por lo cual no tendría el ambiente necesario, por lo cual no podría llevar adelante su vida. Ese no sería el mismo caso que pasaría con un nene recién nacido, un bebé, que lo abandonan a su suerte y que si nadie le da protección, comida y demás, no llegaría a vivir, pero que de todas formas le daríamos protección, dice el fiscal de Cámara. La Cámara también analiza el artículo 9 de la 26994, que establece que dispone que la protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial. Si bien esa ley no ha sido dictada, no parece que la intención del legislador de proteger, dice la Cámara, pueda coincidir con la destrucción, como pretenden los actores, con lo que peticionaron. Dice, tal previsión legal resulta apropiada a la dignidad que corresponde a un nuevo ser de la especie humana, aunque no consideremos que sea persona, pero es parte de la especie humana. Y acá también la Cámara cita otros artículos interesantes, el 57 de nuestro Código Nuevo Civil y Comercial, que prohíbe la alteración del material genético, habla del embrión, y dice, ojo, que el embrión sea originado en técnicas de fecundación humana asistida o no, en ambos casos detenta la condición humana. No parece razonable considerar el embrión como una cosa porque no está implantado. Menciona, por eso digo que recomiendo la lectura, es un fallo extensísimo, menciona la Ley de Salud Reproductiva Asistida, la 26686, dice, si bien es anterior al Código Nuevo, no prevé en ningún momento en la ley la destrucción de los embriones. Dice, si se considera que se trata de una cuestión controvertida, y acá, siguiendo a varios maestros nuestros, cita un principio del derecho. Dice, se impone que apliquemos un principio precautorio, que bien puede considerarse un principio general del derecho, el cual, ante situaciones generales del derecho, ante situaciones de incertidumbre científica, ¿qué es preferible? Evitar grandes daños, que sean irreversibles, y los cuales podrían dar a algo que no podríamos revertir luego. Y dice, bueno, basado en este principio precautorio, no puedo confirmar esta destrucción que se requiere. Uno de los doctores que vota en este fallo de Cámara hace todo un análisis de que en ningún momento el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en ningún momento toma la decisión para quitar la vida a los embriones. La voluntad procreacional autorizaría a los padres a quitar la vida o destruirla, no figura, dice. Con lo cual, dice, la voluntad procreacional tiene que ver con vínculos filiatorios, menciona el doctor Bellucci, uno de los votantes en este fallo, y que estamos ante una persona humana, no ante cosas, y analiza otro tema que será materia de, ojalá, otro encuentro para escuchar fallos, el análisis del embrión. Con lo cual, la Cámara resuelve rechazar la autorización requerida para, deshacerse de estos embriones, y dispone que en primera instancia, ¿sí?, el Ministerio Público de la Defensa sea el que adopte aquellas medidas necesarias para la protección a los efectos de evitar que continúen sin saber qué se va a hacer, ¿no?, que arbitre los medios. Y acá me dejo como pregunta, para que sigamos pensando en derecho práctico, bueno, ¿qué legislación tendría que tener el embrión? ¿No? Y acá tendríamos que analizar, bueno, el embrión es un ser humano, no es un ser humano, es parte de la especie humana, y acá sí, como decían la doctora precedente, van a intervenir cuestiones que tendremos que empezar a hablar y debatir de ética profesional, que tanto tiene que ver con la ética que maneja quienes se dedican a la genética, como a la ética jurídica, que a veces escribimos muy livianamente cuestiones jurídicas, y yo quiero seguir siempre diciendo que ante la duda sigo por el principio protectorio, ¿no? Ante cualquier duda voy por el principio protectorio, pero bueno, me parece que es un tema para seguir abordando, que no está terminado, que se vienen un montón de fallos y van a seguir habiendo con totales pensamientos diferentes para seguir trabajando, conversando y debatiendo juntos. Así que bueno, ese ha sido mi aporte para hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Martínez. Voy a aprovechar para presentar al director de nuestro instituto, el doctor Marcos Córdoba, que se ha hecho un momento para acompañarnos, así que ya le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola. Se lo escucha muy bien.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctora Guglielmino. Estaba escuchando con mucha atención a la doctora Ángeles Martínez y comparto plenamente sus aseveraciones en cuanto a que hay que continuar con la evolución de este tema, que hay muchísimos elementos para tener en la consideración y fundamentalmente un elemento relevante y que va a modificar el desarrollo de la cuestión es todo aquello en que participe la concepción de la visión de género. Son muchas las oportunidades donde la mujer frustra su proyecto de vida ante la expectativa de ser madre y ante la falta de convalidación posterior de la voluntad por parte de quien aportó el material reproductivo masculino, se frustra esa expectativa. Fíjense que cuando se habla de donación de gametos, las donaciones en principio son anónimas, salvo en casos excepcionales. En esas oportunidades no existe una parentalidad entre el que aportó el material genético reproductivo y la persona por nacer o la persona ya nacida. Es por eso que hay que tener en consideración que la falta de esto frustra una expectativa de vida de la mujer. Y la interpretación con perspectiva de género, es decir, poniéndose en el lugar de la mujer, requiere de un análisis que sin duda modificará la tendencia de la doctrina jurisprudencial argentina. Con Luciana, y te voy a pedir, Luciana, si es posible después retomar la conexión, te detendremos 2 minutos más. No hay problema. Muchísimas gracias. No hay problema. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a continuar prácticamente en la misma línea que tuvieron mis colegas en cuanto a los temas, a los principios planteados, ¿no? Perspectiva de género, igualdad. Y el tema que traigo esta tarde para compartir es la falta de vocación sucesoria en los convivientes. Lo cierto es que desde la jurisprudencia partimos de una base negativa. Ya sabemos que los convivientes no tienen legitimación, de manera que partimos de esa base. Yo traje para compartir con ustedes un PowerPoint para poder hacer un poquito más dinámica esto. A ver, voy a compartir pantalla. Bien. La idea es partir de principios generales que tenemos que tener en cuenta. En principio, este concepto amplio de familia que viene dado no solo por los tratados que tienen jerarquía constitucional, sino también por el fallo de la Corte Interamericana, Atala Rifo, donde precisamente da este concepto de amplitud familiar y no llevado o restringido al matrimonio. En segundo lugar, la libre elección de los sujetos que la componen, y en sintonía con lo que dijeron mis colegas que me han precedido, la igualdad y la libertad. Principios que, si bien están dentro del derecho matrimonial, lo cierto es que vienen a ser aplicables a los convivientes. Y en tercer lugar, no es menor esto que viene produciéndose hace ya muchísimos años, donde la convivencia de pareja está relacionado con una cuestión o con una realidad sociológica. No podemos omitirlo y no podemos tampoco sostener que la convivencia es el matrimonio es la única forma válida de constituir o de legitimar una familia. Y justamente el Código Civil viene a remarcar un poco eso. Lo único que, bueno, respecto de las cuestiones sucesorias, ahí hace un poco de mella. Dicho esto, no quería pasar por alto el marco regulatorio a modo de base, de poder avanzar en este tema. Y para recordar, el artículo 509 la define, y
nos trae, como yo remarco, palabras muy particulares. La unión convivencial debe tener este carácter, debe ser una relación basada también en la socioafectividad, singular, pública, notoria, y tiene que tener un proyecto de vida en común. Al final de la charla voy a explicar 2 minutos por qué, pero tiene que haber un proyecto de vida en común, sean o no del mismo sexo. Los requisitos van a ser prácticamente los mismos que para el matrimonio. Mayoría de edad, inexistencia de vínculos, de parentesco consanguíneos o por afinidad, ausencia de impedimento de ligamen, de registración simultánea, periodo de convivencia no inferior a 2 años, y vuelve a resaltar independientemente del sexo de los sujetos que la componen. Las causales, fíjense que en el 523 yo destaqué las que nos van a servir para el tema de hoy, que es por la muerte de uno de los convivientes o también por la presunción de fallecimiento. Del mismo modo por matrimonio, nueva unión, mutuo acuerdo, en fin. Pero no deja de plantearse que una causal de cese es la muerte de uno de los convivientes. ¿Y qué significa esto? Automáticamente, cuando hablamos ya de un cese de una relación, automáticamente por la muerte nos lleva a pensar en una sucesión. ¿Y qué pasa con ese conviviente supérstite? ¿Cómo unimos estas dos cuestiones, este marco regulatorio, con la falta de vocación hereditaria, ¿no? Porque eso está claro. Y acá este PowerPoint, esta filmina, vocación hereditaria no. Sin embargo, hay algunos derechos que el conviviente supérstite sí tiene y sí la norma se los otorga. Dijimos entonces que la vocación hereditaria intestada estaba vedada para los convivientes, dejando solo como legitimarios a los descendientes del causante, ascendientes, cónyuge supérstite, y en el caso de la inexistencia de estos que acabo de mencionar, parientes colaterales dentro del 4º grado. Por supuesto que siempre y cuando no existan descendientes, ascendientes o cónyuges. Y el Estado será solo ante la vacancia de la herencia, pero no es heredero. Los herederos forzosos ya dijimos, descendientes, ascendientes, cónyuges. Cada uno con su porción legítima, de la cual no se puede disponer y es de carácter de orden público. Pero como les había mostrado recién, hay algunos derechos que el Código Civil y Comercial sí les otorga a los convivientes. Por ejemplo, la disponibilidad de las exequias, la desafección y cancelación de la inscripción de la afectación al régimen de vivienda, la continuación de la locación también es posible, a pesar de que el locatario sea el conviviente supérstite o haya sido quien suscribió ese contrato, se le permite al conviviente poder continuar con esa locación. La indemnización por el daño resarcible, hay muchísimos fallos que hacen lugar al daño resarcible y al conviviente supérstite como legitimario para ello, indemnización por fallecimiento. Y particularmente el derecho real de habitación gratuito con el cuestionado plazo de 2 años, porque es un plazo que la jurisprudencia, o por lo menos se viene planteando, la jurisprudencia está dividida, pero se viene planteando este cuestionamiento a los 2 años. Y este derecho real de habitación es el que en definitiva termina abriendo la puerta o la ventana para plantear esto que estamos planteando esta tarde. Es decir, ¿qué sucede con esta falta de vocación hereditaria del conviviente? ¿Qué sucede cuando fallece uno de los convivientes y el otro no tenía bienes o no tenía alguna porción de esos bienes y queda en un estado de vulnerabilidad producido justamente por esa muerte? Como les decía, la jurisprudencia
se hace eco de esta cuestión, pero por el último de los derechos que les marqué, que es ese derecho real de convivencia. Y aquí hice una pequeña línea de tiempo, ¿no? El fallo, por lo menos del 2014, ya directamente le brinda ausencia de legitimación para invocar el derecho real de habitación a la concubina. Y fíjense ustedes que este es un fallo de la Cámara de Santa Fe, y automáticamente le deniega esa posibilidad. Pero bueno, el código ha hecho su parte, y en el 2015, en un desalojo, ya se empieza a plantear algunas cuestiones. La demandada carece del derecho de habitación, pues si bien el artículo 527 dispone que en caso de muerte de uno de los convivientes, el supérstite que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el derecho, puede invocar este derecho, lo cierto es que el conviviente ya había fallecido con anterioridad hasta a este artículo. Entonces, aquí evidentemente no hubo ni perspectiva de género, ni mucho menos. Pero ya en el 2017, en un fallo que fue bastante resonante, que fue contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde la actora Carucci había adquirido el 50% de un bien inmueble y el otro 50% estaba a nombre del conviviente fallecido, se planteó la prescripción adquisitiva de ese otro 50%. Porque obviamente, si vamos a la literalidad de la norma, Carucci iba a ser condómina del Estado Nacional. Bueno, no era la idea, entonces se planteó justamente esta prescripción adquisitiva, cuyo fallo de segunda instancia es este que vimos aquí, y expresan lo que venimos hablando esta tarde. El legislador ha considerado la situación del conviviente, entre otras la del supérstite, digna de protección, mientras que la protección jurídica de la familia debe extenderse también a estos casos, máxime teniendo en cuenta las especiales condiciones del actor. Y el último fallo, que es de ahora, es de Corrientes, es donde también la heredera, como dice, de quien en vida había sido pareja del demandado, había solicitado el desalojo, y bueno, se hizo lugar al derecho real de habitación. ¿Cuál es el hilo conductor de todos ellos? La vulnerabilidad de la persona. Porque en todos se remarca o se destaca justamente esta vulnerabilidad, sumado a la vulnerabilidad del adulto mayor, como en el caso de este fallo. Desde la jurisprudencia no estamos visualizando fallos que, en donde el conviviente supérstite no esté en una situación de vulnerabilidad. Por eso sostengo, al igual que las colegas que me precedieron, la importancia de la perspectiva de género, porque generalmente es la mujer la que queda en una situación mucho más desventajosa. Y este último fallo, aquí sí viene a poner sobre el tapete una cuestión no solo de vulnerabilidad, sino también hace un poquito al lado la perspectiva de género, porque en realidad se le atribuye el plazo pero de 12 meses a un conviviente varón. La conviviente había sido quien había fallecido, la mujer, y el señor es quien había quedado en esa vivienda perteneciente a los hijos de la conviviente fallecida, y bueno, en este caso la Cámara Civil de Dolores le otorga
el derecho real de habitación, en principio por el plazo de 12 meses, como medida precautoria. Ahora, ¿cuáles serían las propuestas para tratar de no llegar a esta situación, para tratar de que, bueno, no tomemos el camino más largo y quizás no logremos el objetivo deseado? Y las propuestas van a estar precisamente también en el código, lo que pasa es que las tenemos que buscar. En primer lugar, los pactos de convivencia. Los pactos de convivencia, por lo menos en lo que a mí respecta, me trajeron mucho más dudas que certezas en relación también a la materia sucesoria. Son un acuerdo de transacción, por lo menos tendrían que tener ese sustento para que no puedan ser impugnados. Pueden hablar sobre la contribución de las cargas del hogar, justamente la atribución del hogar. El código dice en caso de ruptura, no me dice en caso de cese. Lo que pasa es que podemos quizás interpretar la ruptura como cese. ¿Por qué? Porque una de las formas de ruptura también es la muerte. Pero el código habla de cese de la unión convivencial. Pero cuando se refiere a pactos de convivencia, habla de ruptura. Como si esa ruptura se tratara en vida y no en muerte, ¿no? Pero bueno, sería cuestión de análisis, por eso digo que trae más dudas que certezas. La división de los bienes obtenidos en común, pero aquí le hice una flechita, y una jurista que habla también mucho sobre el tema, discípula de Ursula Bassett, Carla Modi, explica que para que pueda suceder esto y que no sea afectada ni la legítima ni sea impugnado, tiene que haber una existencia de causa o contraprestación que justifique justamente esta división de los bienes. Por ejemplo, si en el pacto agregamos que es producto de un emprendimiento en común, o de una compensación por las tareas del hogar, como bien hablaba Liliana. La otra alternativa que podemos encontrar dentro de nuestra legislación la podemos sostener a través de los contratos. Por ejemplo, podría efectuarse un contrato oneroso de renta vitalicia, en el cual alguien, a cambio de un capital o prestación, que sea siempre mensurable en dinero, se va a obligar a pagar una prestación periódica a otra denominada beneficiario. El plazo es la vida del cabeza de renta, que no necesariamente tiene que ser justamente la persona que lo constituye. Puede ser cabeza de renta un tercero, un hijo en común de la familia conviviente, en fin, puede ser otro. Y se extingue en consecuencia por el fallecimiento del cabeza de renta. Claramente la figura del beneficiario tiene que ser distinta de aquella persona cuya vida determinará el plazo. Por eso no le veo inconveniente a esta alternativa. La segunda alternativa es un tema en el que nuestro director del instituto habla muchísimo y ha expuesto muchísimo sobre esta cuestión, que es el pacto sobre herencia futura. Sabido es que el pacto sobre herencia futura es un objeto prohibido para los contratos, sin embargo, tiene una excepción que la da el último párrafo del artículo 1010, que son para las explotaciones productivas o empresariales, muy aplicable a las empresas familiares. Y la última alternativa que encontramos es la donación. Lo que pasa es que la donación generalmente genera una inestabilidad de título por ser justamente un acto jurídico gratuito. No puede afectar la legítima porque si no sería considerada como donación inoficiosa. Por otro lado, la otra alternativa, ya no contractual, tenemos que recordar que las alternativas contractuales siempre tienen que ser realizadas entre vivos, mismo la donación. No puedo dejar una donación para luego de la muerte, sino que es un acto entre vivos. Bueno, pasadas las alternativas entre vivos, las alternativas entre muertos, por llamarlo de algún modo, sería la alternativa testamentaria.
De ese modo podemos encontrar el testamento, obviamente por sus dos formas, hológrafo o por acto público, siempre que se resguarde la legítima, la constitución de un fideicomiso testamentario o la constitución del derecho real de habitación por más tiempo que el que dispone la ley. Esto también se hace a través de un testamento. Bueno, nada más. Ese sería nuestro PowerPoint de hoy. Y un tema que es no menor y que quería destacar también, es que hay en senadores un proyecto de ley donde habla de los pactos de convivencias asistenciales solidarios, donde en este proyecto no tiene como requisito el proyecto de vida en común como habíamos visto al inicio de esta presentación, sino que sería una convención solidaria con fines asistenciales entre dos o más personas basada en la autonomía de la voluntad. Esto lo que viene a regular es qué pasa cuando dos personas conviven, pero no con un proyecto de convivencia o con un proyecto familiar, unidos por ya sea por una cuestión sexual o de amor o de familia, sino con dos hermanos o dos amigos o dos amigas que conviven porque han quedado solos o viudos y se asisten mutuamente. Este es un proyecto de ley, es el S2792-2020, y fue ingresado por el senador Dalmacio Mera. Este es un artículo también en el que nuestro director del instituto ha escrito sobre el tema. Como ven, a mi criterio, lo que tiene que ver con la falta de vocación hereditaria, y en el conviviente genera muchas más dudas que certezas. La jurisprudencia por ahora no se ha expresado respecto de esto y solo ha sido ingresado este planteo, si se quiere, o esta cuestión, no tan tajantemente, sino subrepticiamente a través del derecho real de habitación. Eso es todo. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Felicitaciones a las colegas que me precedieron la palabra por las exposiciones. Y vamos a tratar de ir cerrando esto y voy a tomar el guante de algunos interrogantes que quedaron abiertos, ¿sí? Tratar de quizá complementar lo que ya sugería la doctora Moreda sobre socioafectividad, lo que hablaba la doctora Martínez de pluriparentalidad y de dignidad, con el tema que hoy les traigo y les propongo. Creo que yo había elegido el tema de filiación. El tema de filiación, o como el resto de los temas, un interrogante que me hablo cuando pensamos las cuestiones de una evolución jurisprudencial o análisis jurisprudencial. Abro un paréntesis acá, aunque sea cortito, y digo, es difícil en nuestra situación actual establecer líneas jurisprudenciales sobre un tema determinado, o por lo menos a mí me resulta algo complejo. Esto atenta contra la seguridad jurídica, pero habrán visto que la jurisprudencia se nos impone como bastante aleatoria. Entonces, tenemos jurisprudencia, fallos de un mismo tema, que dice blanco y que dice negro. Entonces, esto en otra época quizás se unificaba un poco más. Ya no tenemos lo del 303 del Código Procesal y ¿se acuerdan los viejos plenarios de la Cámara Civil? Que por lo menos nos traía un poquito de tranquilidad en algún tema. Hoy resulta difícil, quizá a veces, dar una respuesta precisa a algún cliente cuando nos pregunta sobre determinado resultado. Y esto no es por ignorancia del tema, muchas veces es por la jurisprudencia tan dispar que tenemos. Entonces, esto aparece o creo que puede llegar a ser un problema de la actualidad. También debo resaltar que habrán notado que muchos juzgados tienen
redes sociales y que de allí se difunden fallos, ¿sí? Esto nos permite ver fallos de primera instancia. Esto antes era impensado. Los repertorios jurisprudenciales de las viejas editoriales siempre nos traían o nos ilustraban sobre fallos de Cámara, o fallos de Corte, o de Superior Tribunal de alguna provincia, pero no teníamos los fallos de primera instancia. Ahora nos permite ver algunos fallos de primera instancia. Entonces, cuando nos ponemos a analizar evolución jurisprudencial, es un tanto complejo. Yo lo que me atrevería a decir es que a veces hay algunos temas, como bien marcaron las colegas, que se empiezan a imponer, que empezamos a ver fallos que parecen novedosos, ¿sí? Entonces, eso quizá es lo que podemos resaltar. Pero de ahí a que esto sea una línea jurisprudencial, una línea de conducta o a seguir, nos resulta al menos complejo. También tenemos que decir en rigor de verdad que la jurisprudencia nunca fue obligatoria en nuestro sistema, lo único obligatorio es la ley, entonces conozcamos bien la norma y desde ahí vemos qué podemos plantear. No los quiero agotar, simplemente traigo dos fallos que tienen que ver con filiación. Uno que es de la Sala G y otro que es del Superior Tribunal de la provincia de Corrientes. Después dejo los fallos al colegio para que los haga circular o los publicitaré por algún lado a texto completo. Los fallos en realidad, si bien los hechos son distintos, el objeto es el mismo, y los traigo porque se dictaron salieron en la misma semana, en la primera semana de diciembre de 2020. Uno en la Sala G, como les decía, y otro en el Superior Tribunal de Corrientes. Simplemente les menciono los hechos y son muy sencillos. Es impugnación de filiación. Podemos hacer una introducción. En filiación, obviamente, que nuestro código ha tenido la mayor modificación, creo, desde mi humilde punto de vista, ya que incorpora una nueva fuente de filiación a las que ya conocíamos. Si bien teníamos la filiación por naturaleza y la filiación adoptiva, ahora incorporamos las técnicas de reproducción humana asistida como una tercera fuente de filiación. Y esto ha puesto en jaque, creo, todo el sistema filiatorio. Ahora vamos a ir a ver por qué. Los fallos que les traigo son de impugnación de paternidad o impugnación de la filiación, como dice ahora el código. El 590 lo receta. En el caso de la Sala G, era un caso en los hechos bastante atípico. Era un hermano que demandaba la impugnación de la paternidad de su propio hermano, ¿sí? Porque ahora la norma permite a un tercero con interés legítimo a plantear la impugnación de la paternidad, algo que antes no conocía. ¿Tiene legitimación? Sí, tercero interesado puede decir que busca el desplazamiento de esa filiación, por una cuestión netamente patrimonial. Acá estábamos discutiendo seguramente la sucesión. Y entonces le plantea la impugnación de la paternidad de alguien que en el fallo hablan de que había sido adoptado. Era una situación de hecho, no había adopción, pero tuvo el trato de hijo durante toda la vida familiar y luego de 58 años el hermano le plantea la impugnación de la paternidad porque manifiesta que no era hijo biológico de su padre. Ahora bien, el fallo rechaza el planteo, le dice que no se rige por la verdad biológica, sino que en este caso le hace lugar para el rechazo, fundándolo en la socioafectividad. O sea, la filiación tiene una cuestión, la identidad de la persona tiene un componente dinámico, ¿sí? Que tiene que ver con cómo me comporto en la sociedad, cómo me conocen y demás. Entonces, portar una identidad durante 58 años le da mayor preeminencia que al desplazamiento de la filiación que planteaba este hermano por una cuestión netamente patrimonial. Vuelvo, no tengo una norma que me hable de la socioafectividad. Sin embargo, este fallo, con la legitimación que tiene el hermano para plantear la impugnación de la paternidad, no le hacen lugar. Entonces, ¿por qué?
porque tenemos que irnos a normas de contenido supranacional. No nos quedamos con el ordenamiento local, no nos quedamos con el Código Civil, sino que tenemos que ver en convenciones internacionales, tenemos que ver en los tratados, tenemos que ver en nuestra Constitución, que nos van a dar una serie de estándares jurídicos, ¿sí? Muchas veces cuando hablábamos, recién hacían alusión a interés superior del niño, cuando hablaban de el principio, no me sale, artículo 7 y 11 de la 26485, de la perspectiva de género, ¿sí? Son grandes conceptos jurídicos indeterminados. No me da una definición precisa de cada uno de estos conceptos, sino que el juez lo va a tener que valorar al momento de dictar sentencia y le va a tener que brindar un contenido. Entonces, hoy tenemos que ver el derecho desde esa óptica. Si nos aferramos a la letra solo de la ley local, nos vamos a quedar cortos, necesariamente. El otro fallo también es de impugnación de paternidad, es del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes. En este caso había un padre que había hecho un reconocimiento a una hija. Sabemos que es un acto jurídico voluntario, el carácter es irrevocable, donde una persona reconoce como propia a su hijo. Posteriormente aparece un supuesto padre biológico y plantea la impugnación de esa paternidad. Dice, quien figura como padre de la señorita tal no es realmente el padre soy yo. Entonces, pretende impugnar la paternidad para luego emplazar. ¿Por qué llegó hasta a la Suprema Corte de la provincia de Corrientes? Porque la adolescente, ya con 13 años, dice, yo no quiero someterme a ninguna prueba genética, no quiero someterme a realizarme un ADN. ¿Y en qué lo fundaba? En que estaba bien con la familia que tenían. O sea, quien la había cuidado y cobijado y brindarle toda la seguridad y protección que ella requirió durante la infancia y hasta los 13 años, era su padre. Entonces, la Cámara había dicho, se va a realizar el ADN, pero no a través de una extracción compulsiva, sino cotejando células ya desprendidas del cuerpo a través de, y para eso mandaba un mandamiento para secuestrar peines, cepillo de dientes, prendas, toallas, donde uno puede recabar esta información. Y al oponerse el adolescente, llega a la Suprema Corte. Acá, ¿qué tenemos? Pensémoslo a la inversa, una impugnación de paternidad. Pensémoslo a la inversa para ver si procede o no, si hay legitimación o no. Pensemos que es la hija que quiere impugnar la paternidad de un padre. No tengo duda que procedería si no es el padre biológico. Pero en este caso, el padre biológico plantea la impugnación de quien la había reconocido y el juzgado se la rechaza. ¿Se la rechaza en base a qué? Desplaza el elemento genético y dice, acá tenemos en pugna el derecho a la realidad biológica y tenemos en cuenta el derecho al interés superior de esta adolescente. Entonces, ¿qué debe primar? Y lo que tuvo como derecho a proteger en este caso es la identidad de esa niña, de esa adolescente. Y la identidad estaba en su familia adoptiva no, en este caso era un reconocimiento, en su familia, era su familia, y no el padre biológico, ¿sí? Entonces, para decirlo en palabras que lo dice el fallo, dice, para concluir se ha señalado con agudeza que al lado de la realidad biológica importante, por cierto, existe otra verdad que el derecho no puede ignorar, la verdad sociológica, cultural y social, que también integra la identidad de la persona humana desde una perspectiva dinámica, y que contrariamente a la opinión de los fundamentalistas del biologicismo, que imponen derecho a quien no quiere ejercerlo, afirmamos categóricamente que la sentencia no consolida una identidad falsa. El lazo existente es verdadero porque responde a una afiliación social.
en nombre de una realidad biológica, el órgano jurisdiccional no puede afectar la estabilidad. El Estado, a través de sus órganos, debe evitar injerencias indebidas en la vida íntima de la familia. Me parece que el hilo conductor de ambos fallos es justamente que no se tiene en cuenta el rigorismo biológico. Y si uno agarra las normas de filiación, nos damos cuenta que nuestro sistema tradicionalmente se basó en ese rigorismo biológico. De ahí que se establecen las presunciones de maternidad y paternidad. Sabemos que progenitor en el matrimonio lleva por padre al marido de la madre. En el reconocimiento no hay ese rigorismo a lo biológico, porque no tengo que acreditar vínculo biológico para emplazar. Pero sin embargo, este principio que empapa todo el sistema de filiación, creo que en la actualidad empieza a desvanecerse un poco. ¿Por qué? Porque como les decía al principio, se han incorporado también las técnicas de reproducción humana asistida, donde la realidad biológica no existe. Justamente lo que busca el emplazamiento se da a través de la voluntad procreacional. Por otro lado, la tercera pata de filiación es la adopción. En la adopción tampoco hay realidad biológica. Entonces, vemos que en la adopción lo que prima es el elemento volitivo, es la voluntad de querer ser padre. En las técnicas de reproducción humana asistida también. Entonces, entiendo, podríamos llegar a pensar o cuestionar si el rigorismo biológico hoy tiene sustento en nuestras fuentes de filiación. ¿Por qué? Porque venía inspirado en otra época. ¿Cuándo? Cuando el matrimonio era indisoluble y cuando el matrimonio era la única forma de familia. Entonces, tenía consecuencias tenía efectos jurídicos, la violación del deber de fidelidad, por ejemplo, y tenía efecto jurídico el emplazamiento que se lograba para el cónyuge de la mujer, ¿sí?, que establecía el vínculo filial. Ahora, todo esto hoy no tiene sentido cuando hay un deber moral de fidelidad y ya no jurídico. Entonces, creo que podríamos llegar a pensar en una nueva forma de emplazamiento y que no tenga que ver con la cuestión biológica. De hecho, hay varias normas que así lo recetan. Cuando hablamos de ley de identidad de género, estamos hablando de la 26743, que la identidad se compone de varios elementos, ¿sí? Y el componente de lo social, lo cultural, es un componente a tener en cuenta. Entonces, la identidad es un concepto dinámico, tiene componentes dinámicos. De esto nadie mejor que, no me acuerdo, el jurista peruano, Fernández Cesarego, que ha trabajado ampliamente el tema de la identidad, ¿sí? Y creo que es momento para replantear estas cuestiones. Hay varios fallos donde esto se empieza a ver. No me quiero ni meter con el tema de maternidad por sustitución, ¿sí?, que podremos profundizar en regular o no regular la conducta. La realidad es que el fundamento también está en el elemento de la voluntad, ¿sí? Y nos guste o no, mal que nos pese, creo que hay más de 40 fallos a nivel nacional que han hecho lugar a esta técnica, a esta práctica. Entonces, creo que es el momento de pensar las modificaciones que se vienen en materia filiatoria. Y sobre todo, que ha cesado este emplazamiento desde lo biológico. Creo que sería más útil tratar de pensar algún sistema que unifique toda la fuente de filiación. Y creo que la voluntad procreacional puede ser uno de ellos. Que los lazos se dan y se consolidan en base al afecto, y no por la realidad biológica. Y ya vemos que hay muchos fallos donde desplazan la realidad biológica para aceptar esta realidad o esta posición de hecho, este vínculo de hecho, ¿sí? La Corte también ya lo ha hecho en otros casos. Así que
no sé, esto no es un pensamiento espontáneo, sino que se nutre de varios fallos. Hay varios juristas que lo han desarrollado. Barsi Rapigliosi en Perú, ni hablar en Chile, en Brasil. En Brasil se ha incorporado a través de la Constitución Federal del Brasil el tema de la dignidad humana, y en la dignidad humana consagran el principio de igualdad y solidaridad, y en base a eso han reconocido que el afecto requiere una forma de tutela. En base a eso han desarrollado todo lo que es la socioafectividad como fuente de filiación. Todavía no hemos llegado a eso, pero creo que podríamos señalar estos como tantos otros fallos incipientes donde empezamos a ver esta tendencia. Espero haber sido claro con la exposición. Siempre es un gusto estar debatiendo esto entre colegas en este ámbito que es nuestro colegio. Obviamente que estamos extrañando la presencialidad, estamos extrañando las facturas del Colegio de Abogados, ¿sí? Y le quiero dejar mi agradecimiento a las autoridades del colegio, a las autoridades del instituto, al doctor Córdoba, a la doctora Guillermino, a la doctora Martínez. Realmente la tarea que hacen es valorable. No los molesto más con esto, quedo a disposición de ustedes para cualquier tipo de pregunta o consulta. Un gusto. Bueno, muy bien, llegamos a casi ya la última parte, el segmento que va a tener que ver con las preguntas que ustedes quieran hacer en el chat. Así que mientras ustedes las piensan y las van escribiendo, yo primero quería agradecerles a todos los que están presentes, porque los colegiados siempre nos acompañan en todos los eventos que realizamos desde el Instituto de Derecho de Familia, y en este tema particularmente de la actualización de jurisprudencia, insistimos con esto, y va a haber módulos hacia adelante, por supuesto ya los estoy invitando para cuando establezcamos la fecha, y es importante la jurisprudencia. No es aburrido estar tratando de actualizarnos con esto, porque se fijarán ustedes que nosotros tenemos, frente a cuestiones idénticas, fallos diversos. Entonces, esa inseguridad jurídica que provoca a los abogados y a nuestros clientes que a veces vienen con la certeza de que van a poder obtener algo, y nosotros tenemos que decirles que no lo sabemos, porque la realidad es que va a depender del criterio del magistrado. Entonces, tenemos que estar muy, muy actualizados con la diversidad de resoluciones para que nosotros sepamos cómo trabajar desde nuestros estudios. Casi todos los que expusieron hoy, yo les agradezco infinitamente, son todos miembros del instituto, la mayoría son formadores de abogados, y coincidirán conmigo que cuando nosotros estamos frente a nuestros alumnos, siempre les decimos que esta diversidad de resoluciones nos tiene preocupados. ¿Pero por qué es esto? ¿Es malo que pase? Fíjense que gracias al artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial, que les abre a los jueces la posibilidad de ver en el caso concreto, no solamente si tiene que aplicar la ley que está escrita en el Código Civil y Comercial, sino que quizá tenga que ir a brevar a los tratados de derechos humanos, y ahí es cuando se producen las diferencias. Cuando el juez ve que en el caso concreto hay que saltearse la norma que está en el Código Civil y Comercial y fijarse si en los tratados de derechos humanos, en las convenciones de los derechos del niño, el interés superior del niño no justifica correr un poquito la norma y aplicar otra. Así que fíjense ustedes, ¿no?, lo importante que resulta este conocimiento de los últimos fallos. Así que, a ver, yo voy a mirar acá
buscando leer algunas preguntas que ustedes hayan hecho. Yo no las veo, las preguntas. Ah, perfecto. Buenísimo. Liliana, te dejo entonces en esa función. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Esta de alimentos provisorios fijados en procesos de violencia y la necesidad de mediar en el medio como previo a iniciar alimentos? ¿Esta sería? Adelante. Bueno, en realidad este es un tema muy urticante. No todos los jueces dan los alimentos provisorios fijados por la ley, ni siquiera el régimen comunicacional provisorio. Pero si nos atendemos, yo no hablé de eso hoy, de todos modos lo voy a contestar porque lo hago en mi profesión. La necesidad de mediar en el medio como previa inicial. Justamente el primer despacho, cuando da la perimetral, que no deja acercar al presunto violento, porque a veces también nos encontramos con denuncias falsas, que son bastante nefastas para los chicos cuando son falsas y son excelentes cuando son reales. Justamente en el primer despacho dice que la prohibición de acercarse, con la excepción de la audiencia de mediación, que en general, les digo por mi experiencia, nunca están juntos, siempre están en dos despachos diferentes. Está el mediador, va y viene, está el acusado de violento en un despacho con su abogado y el otro abogado con el supuestamente violentado o el violentado. No sé cuál sería la pregunta real, es decir, ¿qué es lo que les interesa saber? No sé si explico lo que me preguntan. Acá... ¿Se necesita previo al juicio de alimentos? Sí, se necesita la mediación, aunque sea una cuestión formal, porque en general se cierra. En general hay que iniciar el juicio de alimentos porque nunca se llega a ningún acuerdo. ¿Cómo se continúa en el tema de alimentos cuando el defensor oficial perdió contacto con el demandado? Mi cliente es la actora. Bueno. Nuestra gran lucha. No sé si alguien quiere contestarlo. A ver, como sabemos, nosotros seguiremos el proceso, así el demandado esté presente o no, tendrá su obligación de sustituir patrocinio, si no lo sustituye el juez, en algún momento a petición nuestra lo tendrá notificado en los estados y se seguirá adelante el procedimiento procesal, si habrá bienes para embargar, embargaremos, si no inhibiremos, pero digo, el proceso puede seguir. En el registro de morosos alimentarios. Ahí habrá que ver después cómo seguir. Yo siempre digo, bueno, vos lo sabes como yo, en tema de alimentos a veces hay que ser creativos. Hubo muchos fallos, tampoco era el tema, pero veo que es interés, donde capaz cuando no se presenta alguien, hubo un fallo donde no pagaba la cuota, no se presentaba, era fanático de un club, cuando tenía que ir a la cancha, y pidió como medida que no le permitían el ingreso a la cancha. Cuando fue a la cancha dijo, tengo una medida cautelar por no pagar alimento, y ahí fue luego, canceló alimento y se presentó en el proceso. También creo que, como decía la colega, hay que animarse a pedir en forma creativa para lograr aquello que nos ha encomendado nuestro cliente, ¿no? O a migraciones, si es una persona, yo tuve un caso de un médico que salía con una azafata, que era el deudor, y tenía ingresos y egresos al país terribles y no pagaba la cuota. Entonces, él decía que estaba invitado por la azafata, pero bueno, hasta que el juez resolvió no dejarlo salir del país. Hay una persona, una colega pone cómo se ven esos fallos a la luz de la ley IBE. A ver, el fallo analiza una cuestión concreta,
y analiza una cuestión que tiene que ver con los embriones crioconservados. En la ley IVE lo que se habla es del derecho de la mujer de disponer o no tener un hijo que ya está en su útero. Entonces digo, ojo con cómo lo aplicamos. En uno de los fallos que yo comenté, hace un análisis, cuando estaba en proyecto, todavía no estaba sancionada de esto, y hace esta distinción. Acá lo que estamos hablando, por eso yo decía que hay que tener el tema, hay que debatirlo, y hay que, para mí, legislar, no puede quedar en el aire el tema de los embriones crioconservados. Pero acá son embriones que no están implantados. Entonces acá la discusión es qué estatus jurídico le damos a esta protección. Como bien decía el doctor Fernando Millán, hay una gran cantidad de fallos en todos los sentidos. ¿Qué estatus le vamos a dar? ¿Sí? Vamos por el principio protectorio, pro hominis, y los vamos a proteger. ¿Cuál va a ser esa protección? ¿Cuál se la va a dar? Digo, tenemos que empezar a generar certezas. Tanto me parece para los abogados que litigamos y que nos van a seguir cayendo de estos casos miles. A ver, el primer caso que yo contaba, que analizábamos el tema de esta mujer que tiene embriones crioconservados, donde su carga genética está en ellos, pero que hoy no puede sacarse ningún óvulo porque su situación física no lo permite. Bueno, ¿saben la cantidad de casos que nos van a tocar, como bien decía antes el doctor Córdoba, donde en un matrimonio dimos el consentimiento, hicimos embriones, implantamos uno, quedaron dos, uno decide no tener más hijos y manifiesta su voluntad de no tener más hijos. Y otros, yo pongo el caso de la mujer, porque es la donde el ciclo de vida es más corto a la hora de la reproducción, no pueda volver a sacarse óvulos, no puede utilizarlos, y tiene embriones crioconservados. ¿Qué va a pasar con esos embriones crioconservados? Para mí la destrucción, como uno de los fallos decía, esto es una opinión personal, no es la vía. Digo, hay normativa establecida de protección. Ahora, ¿qué se hace con eso? Porque técnicamente con la normativa que tenemos, la mujer sin el consentimiento de aquel que conforma el embrión no puede disponer. Y ahí empezamos con todo un análisis, que en uno de los fallos también se plantea, es que cómo analizamos el tema de la afiliación que bien hablaba Fernando. ¿Qué pasa si introducimos esto de, bueno, que el que no tenga voluntad procreacional no sea padre, por ejemplo? Estoy pensando en el aire. Con lo cual, aquel que quiere continuar adelante su voluntad, pueda implantárselo. Algunos dirían, bueno, el hijo tendría la acción luego. No, si le aplicamos lo mismo que a la donación del gameto masculino o femenino, ¿por qué? Digo, pero hoy me parece que es un tema de gran discusión, porque sí, en el tema de todo lo que es fertilización, la mujer, quieras o no, no está en igual de condiciones, porque el ciclo vital y los años no juegan otro proceso que el del varón. Con lo cual, no es lo mismo que si la mujer se divorció y le quedaron embriones conservados y tiene 42 años, 40, 45, que si tiene 30. No es lo mismo. Mientras que el hombre con 40, 45, si tiene la voluntad procreacional después de esa relación de ser padre, lo podrá hacer. Entonces, por eso jugábamos hoy en esta charla de pensar cosas, cómo juega la mirada de género. Tenemos que introducirla, nos guste o no. No es igual, por más que la normativa nos ponga en un rango de igualdad la expresión de la voluntad. Me parece que es algo a analizar. Van a venir un montón de fallos. Yo estoy notando muchas consultas con ese tema. Hay dudas, muchas. No sé si alguno quiere decir algo más de eso, pero no sé si alguien está perfecto, creo. Quería contestarle quizá a la doctora Filomeno. Pregunta si es posible quitar la patria potestad a un padre abandónico, ausente, imposible de ubicar por ser un liberado por un tema de pandemia, frente a la necesidad de la madre de viajar al exterior con posibilidad importante de trabajo. Acá entran dos institutos a jugar. Uno es la autorización para salir fuera del país, ¿sí? Para hacer en forma transitoria o permanente, el 645 me faculta a solicitar al juez que supla la voluntad del otro progenitor y me autorice a viajar fuera del país. En caso de no encontrar al otro progenitor o la negativa del otro progenitor. Si estoy pensando en quitar la responsabilidad parental, podría llegar a ser un supuesto, pero pensemos, en responsabilidad parental tenemos extinción de titularidad, privación y suspensión. El artículo 700 habla de privación y una de las posibilidades es cualquiera de los progenitores queda privado de la responsabilidad parental por abandono del hijo, dejándolo en un total estado de desprotección, aun cuando quede bajo el cuidado del otro progenitor o de la guarda o de un tercero. Pero
tenemos que ser prudentes, cuando hablamos de privación de responsabilidad parental, tiene un carácter restrictivo. O sea, si lo que desea es viajar con su hijo fuera del país, yo intentaría una acción de autorización para salir del país. Sería mucho más sencillo de que se la concedan, sí, y los efectos, las consecuencias van a ser mucho menos gravosas que privarle al otro progenitor de la responsabilidad parental cuando me voy a meter en un proceso más largo y con un resultado incierto. En cambio, si me voy a una autorización, el proceso es mucho más dinámico, mucho más corto. Espero haber sido claro y haberle contestado. No, yo le iba a contestar lo mismo. La doctora Martí quería hacer alguna aclaración, no sé si ha logrado habilitar su micrófono. A ver si me pueden habilitar. Ahí está. Ahora Hola. sí. No, quería aclarar que en una filmina, por un error de tipeo, había puesto legítima un quinto, pero en realidad es un medio para el cónyuge, un medio para los ascendientes. Así que bueno, nada, quería agregar eso para que no haya lugar a dudas. Aquí voy a... bueno, no iba a compartir la filmina, pero no me lo dejan. Así que bueno, quería hacer esa aclaración, que es un medio, 2/3 para los descendientes. Simplemente quería hacer esa aclaración por un error mío de tipeo que fue desfavorable, pero bueno, espero que esté aclarado. Gracias. No veo otras preguntas yo, ¿eh? Bueno. Está bueno lo a ver, que... ahora tengo habilitado nuevamente el micrófono, va y viene el mío. A ver, me están acá... no, ya no veo más preguntas, así que... ¿Me dejas agregar algo, Adri? Una cosita sí, más para no. los colegas. Algo que me sí. faltó y que omití es que esto que estamos planteando respecto de la vocación hereditaria en los convivientes, prácticamente somos el único país en Latinoamérica que no la tenemos, porque por ejemplo, Brasil tiene esta posibilidad de la transmisión hereditaria al conviviente. Paraguay, lo mismo. Uruguay, lo mismo. Venezuela, Perú. Digo, en Latinoamérica estamos siendo excluidos respecto de este tema porque sería el único país en donde no le da la posibilidad al conviviente de tener vocación hereditaria. Algunos más amplios en su normativa, otros más restringidos, pero aún así esta posibilidad de suceder a su conviviente la tienen. Gracias. Sí, déjenme dos palabras sobre eso. Sí, bueno, Fernando, y cerramos, sí. Es real lo que marca la doctora, y creo que es una necesidad, porque lo hemos visto en muchas consultas que hemos tenido, y que puede llevar a situaciones totalmente injustas, y sin embargo desde la doctrina no se ha desarrollado mucho el tema. Hay pocos autores que lo han desarrollado. Recuerdo al doctor Solari que estaba a favor de esto, y creo que si hoy el Código contempla nuevas formas de familia, están consagradas en el artículo 14 de la Constitución, la protección integral a la familia, necesariamente la conviviente requiere algún tipo de legítima. No digo que se iguale al cónyuge, quizá algo más menguado, bueno, busquémoslo, pero es necesario regular ese derecho desde mi visión nada más. Bueno, muy bien, les agradezco otra vez a todos los que están presentes, a los disertantes, al Colegio Público de Abogados que siempre nos está habilitando a hacer estos eventos que son muy buenos y para todos, porque todos aprendemos en cada charla. Así que me despido de todos ustedes. Espero verlos en el próximo módulo, que espero sea en el mes de agosto. Ya les enviaremos la fecha. Así que, bueno, muchísimas gracias. Adiós. Gracias.